Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de química. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de la tabla periódica. Vamos a imaginarnos que los componentes que están en el mundo entero son una gran receta y que los ingredientes que hacen parte de esa gran receta son todos los elementos que están aquí en la tabla periódica. La tabla periódica es un esquema, podríamos decir de algún modo un poco complejo, donde están organizados todos los elementos de acuerdo a tres características especiales. Número 1, el número de protones que tienen. Número 2, la distribución de los electrones de cada elemento. Y número 3, las propiedades periódicas que hacen parte de cada uno de estos elementos. ¿Listo? Antes de empezar a hablar de cada una de esas tres características importantes, vamos a hablar un momentico de cómo están organizados esos elementos químicos en este esquema que conocemos como la tabla periódica. Los elementos químicos en la tabla periódica están organizados en grupos que son columnas de arriba a abajo y en periodos que son filas, ¿ok? En la tabla periódica. El número de periodos que tiene la tabla periódica son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esos periodos hacen referencia a los niveles de energía que cuenta o que tiene cada uno de los elementos de la tabla periódica. Los grupos de la tabla periódica están numerados de 1 a 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 18. ¿Listo? Cada grupo de la tabla periódica también tiene nombre o se conoce como familia. ¿Por qué? Porque comparte las mismas propiedades, los elementos que hacen parte de cada uno de estos grupos tienen similitudes dentro de sus propiedades. Entonces, los elementos dentro de la tabla periódica están organizados de manera creciente de acuerdo a su número atómico o al número de protones o al número de electrones que cada uno de ellos tiene. Un ejemplo, el hidrógeno tiene un número atómico de 1. Significa que tiene un protón y también tiene un electrón. El periodo me indica los niveles de energía que tiene el hidrógeno. En este caso, como está en el periodo 1, significa que tiene un solo nivel de energía. Significa que ese electrón que tienen está distribuido en un solo nivel de energía. ¿Listo? Bueno, en ese orden significa que el carbono, que tiene 6 electrones o 6 protones, está en el periodo 2. Significa que esos 6 electrones que posee el carbono están distribuidos en esos dos niveles de energía que él posee. El flúor, por ejemplo, que tiene 9 electrones o un número atómico de 9, también tiene dos niveles de energía. Significa que esos 9 electrones están distribuidos en esos dos niveles. El potasio, que está en el periodo 4, tiene un número atómico o 19 electrones. Significa que esos 19 electrones están repartidos en esos 4 niveles de energía. Así sucesivamente, de acuerdo a que van aumentando su número atómico o su número de electrones, los elementos en la tabla periódica, los que tienen mayor número atómico, están ubicados en la parte inferior izquierda y los que tienen menos en la parte superior derecha. De acuerdo al número de periodos, distribuimos el número de niveles de energía que tiene cada uno de los elementos químicos. Otra de las características que tienen estos elementos para estar ubicados dentro de la tabla periódica son las propiedades periódicas. Como su nombre lo define, estas propiedades nos dicen o son como la identidad que tienen cada uno de estos elementos dentro de la tabla periódica. Las principales propiedades periódicas son 4. Tenemos el carácter metálico, el radio atómico, el potencial de ionización y la electronegatividad. Ahora vamos a hablar un poco de cada una de estas propiedades. Para empezar, vamos a hablar del carácter metálico.
El carácter metálico, como su nombre lo indica, define las características como metales o no metales que pueden tener los elementos químicos dentro de la tabla periódica. El carácter metálico dentro de la tabla periódica se distribuye de la siguiente manera. Aumenta en los periodos de derecha a izquierda y en los grupos de arriba hacia abajo. Eso significa que el francio tiene mayor carácter metálico que el flúor. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de la segunda propiedad periódica, que es el radio atómico. El radio atómico se puede definir como la medida que tiene dentro de un elemento, la medida o la distancia que hay desde el núcleo del elemento hasta el último nivel de energía o el último electrón que tiene ese elemento en el último nivel de energía. Debido a eso, evidentemente, van a tener mayor radio atómico los elementos de la tabla periódica que tengan mayor nivel de energía o más niveles de energía. En este caso, el radio atómico se mueve dentro de la tabla periódica de la misma manera que el carácter metálico. Eso significa que aumenta en los grupos de derecha a izquierda y en los periodos de arriba hacia abajo. Evidentemente va a tener mayor radio atómico el potasio que el carbono. ¿Por qué? Porque el carbono tiene 2 niveles de energía y el potasio va a tener 4. La tercera propiedad es el potencial de ionización. Vamos a escribirla por acá. El potencial de ionización hace referencia a la energía que tienen algunos elementos químicos para robar electrones de otro elemento. En ese caso, el carácter metálico se manifiesta en la tabla periódica de forma inversa a las dos propiedades que ya hemos visto. El potencial de ionización, perdón. El potencial de ionización en los periodos aumenta. Aumenta de abajo hacia arriba y en los grupos aumentan de izquierda a derecha. Significa que tiene mayor potencial de ionización, en este caso, el carbono que el titanio. ¿Listo? Y por último tenemos la cuarta propiedad, que es muy importante para los enlaces químicos, que es la electronegatividad. La electronegatividad es aquella energía que tienen los elementos químicos o algunos elementos químicos cuando realizan enlaces para remover del último nivel de energía del elemento que tiene menos electrones, un electrón para ellos completar el octeto. En este caso, en la electronegatividad se desplaza dentro de la tabla periódica en la misma forma que el potencial de ionización. Significa que en los periodos aumenta de abajo hacia arriba y en los grupos de izquierda a derecha. Esto significa que el elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor, ¿cierto? Y el menos electronegativo es el francio, ¿ok? Recordemos que en estas propiedades periódicas nosotros no tenemos en cuenta a los elementos del grupo 18, también conocidos como gases nobles, porque los gases nobles tienen una propiedad característica y es que en el último nivel de energía ellos tienen completos los electrones. Significa que tienen 8 electrones en el último nivel de energía, que es lo máximo que puede tener un elemento en ese nivel. Entonces ellos no pueden establecer enlaces con ningún otro elemento. Por esa razón, de pronto no se tienen en cuenta dentro de estas propiedades. ¿Listo?
Bueno chicos, espero que este pequeño repaso de lo que es la tabla periódica y de estas propiedades que acabamos de hablar, que vamos a usar mucho cuando comencemos a ver enlaces químicos, les hayan quedado claros. Nos vemos en la próxima clase. Chaito, chaito y Dios los bendiga.